La Corte Suprema de Justicia rechazó dar por recibido el informe de labores de la exfiscal general Emilia Navas y lo enviaron a la auditoría. La Municipalidad de Alajuela revisará los contratos que tiene con algunas de las empresas involucradas en el caso Cochinilla. Según datos del Hospital Nacional de Niños, desde el mes de mayo vienen en aumento las hospitalizaciones de menores por COVID-19, al igual que los fallecimientos. En el mundo, Inglaterra le dirá adiós al uso obligatorio de la mascarilla a partir del 19 de julio. En medio de una acalorada discusión, magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron dar por recibido el informe de labores de la ex fiscal general Emilia Navas y enviaron ese documento a la auditoría del Poder Judicial para que allí se defina si el informe final de Navas es correcto o no. Vamos a ver la siguiente información que preparó el periodista Andrés Rodríguez. Una acalorada discusión se llevó a cabo nuevamente en la sesión de Corte Plena. El tema que generó este enfrentamiento fue el informe de labores de la exfiscal general Emilia Navas. La propuesta plasmada en la agenda de Corte era dar por recibido el informe de Navas. Sin embargo, desde el inicio, las magistradas Rocío Rojas y Roxana Chacón expresaron que el informe está incompleto y que no puede ser recibido de esa manera. Es un desglose de las causas que ingresaron durante el periodo que ella fungió como fiscal general de la República. Es solamente un enunciado de acuerdo a lo que tiene el sistema. Es como que yo vaya y copie el sigma y lo traiga acá a la Corte Plena y le diga a la Corte Plena cuántos asuntos ingresaron, que de paso son alrededor de 470 asuntos durante el periodo de su gestión. El informe así como está realmente no dice absolutamente nada. Es un enunciado como que fue y copió al sigma los datos ahí estadísticos sin ningún tipo de análisis. Pero tiene que hacer una rendición de cuentas de todos esos asuntos que le ingresaron, hasta dónde los gestionó ella, cuáles prescribieron, cuáles fueron elevados a juicio. Todo esto son aspectos estadísticos que tienen rango constitucional, o sea que ella está obligada a rendir el informe. Para mí no ha cumplido con el deber legal y constitucional de rendición de cuentas y me parece que no podríamos nosotros tenerlo por rendido. Este tema causó una acalorada discusión entre el presidente de la Corte, Fernando Cruz, y la magistrada Rocío Rojas, cuando Cruz hacía referencia al artículo 295 del Código Procesal Penal, donde existe prohibición para dar detalles a terceras personas en investigaciones cuando se encuentran en la etapa preparatoria. Ambos se enfrentaron. Sí. Fernando, sí. Es que yo no puedo, perdone que lo interrumpa así, y ya le pedí la palabra, pero es que yo no puedo dejar que quede en el aire que la fiscala está protegida por una norma para no rendir informe, y que es la penal. Hay dos cosas que usted tiene que tomar en cuenta. Doña Rocío, pues es que yo no he terminado. Yo no estoy diciendo que ella está protegida, ni queda en el aire. No, es yo que las causas, lo actuado en las causas, para decirle lo actuado en las causas no nos interesa. Pero doña nos Rocío, interesa qué pasó con el número de expedientes y qué gestión hizo el Ministerio Público. Nosotros no vamos a estudiar las causas en doña detalle. Rocío, ¿por qué usted tiene la mala costumbre de interrumpir, doña Rocío? Sí, yo porque sé, no tiene respeto, pero que lo digo con toda sinceridad, con el mayor espíritu, porque no puede haber respeto por el que está haciendo una manifestación muy breve. Yo no estoy discutiendo con usted ese tema está claro para mí, pero no nos interrumpamos y tengamos respeto, porque yo estoy dirigiendo el debate y soy muy amplio en dar la palabra, pero sinceramente les digo, yo creo que debemos tener contención. Al final, 17 magistrados votaron para que antes de dar por recibido el informe de labores sea enviado a la auditoría para que se defina si cumple o no con los requisitos. Emilia Navas se jubiló y dejó su cargo desde el pasado 30 de junio. Y en la Municipalidad de Alajuela han tomado la decisión de revisar los contratos que mantienen con algunas de las empresas involucradas en el caso denominado como Cochinilla, el cual se cataloga
como el caso de corrupción más grande en la historia del país. Hasta ahora, la investigación se concentró en el CONAVI, pero al ampliarse la investigación a los contratos municipales, podría crecer completamente a otra dimensión. En la Municipalidad de Alajuela han tomado la decisión de analizar los contratos que tienen relación a temas de obras y mantenimiento vial que vinculan a las empresas del denominado caso Cochinilla. La propuesta inicial salió del alcalde del municipio, Humberto Soto, quien solicitó que la investigación se realizara con los contratos del 2017 en adelante. Sin embargo, una regidora alajuelense presentó una moción en el Consejo Municipal, esta de fondo, para lograr ampliar el plazo e incluir todas las obras de estas empresas que se han ejecutado en este municipio. Hemos hecho una variable en mi moción, que sería desde el año 2007 la investigación. Además de eso, que entre las otras empresas que queremos que se investiguen, además de las que dice el expediente judicial, se investigue Casisa, empresa de ingeniería técnica de proyectos, Asfaltos de Alajuela y otras. Además de eso, en la moción en la moción 2, el plazo para la auditoría sería de un plazo no mayor de 6 semanas. Incluso hablamos de algún avance en la investigación. Otra propuesta, la cual pidió irse hasta el 2007 para iniciar las investigaciones y que finalmente fue la iniciativa aprobada, señaló que desde ese año y hasta el actual se paga, por ejemplo, a la empresa constructora MECO más de 1.600.000 colones de manera diaria. Además, quiero decirle a los alajuelenses y a los miembros del Consejo que esta municipalidad cancela del 2007 a la fecha 1.654.000 colones diarios de su presupuesto por compras a la empresa MECO. Eso es realmente escandaloso. En el 2012 yo presenté una moción porque efectivamente en el 2012 se dieron 21 contrataciones a la empresa MECO. Era algo escandaloso. No conté con el apoyo de los regidores en aquel momento para el informe. Sin embargo, dichosamente ahora en la tecnología y en la estadística está la información. Según un informe de la Contraloría General de la República, la empresa MECO obtuvo en 10 años, esto entre el 2007 y 2016, contratos con promedios anuales entre los 1.000 millones y 3.000 millones de colones. Hoy el presidente Carlos Alvarado firmó la ley que busca atraer inversiones de rentistas y pensionados al país. Con ello se activaría la economía post-pandemia. La Ley 9996 para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados fue firmada este lunes. La nueva regulación pretende generar condiciones para que Costa Rica sea vista como un destino con potencial de inversión por estas personas. La ley también busca reactivar la economía a través de la generación de empleo, principalmente en zonas rurales y costeras. Con esta legislación, quien desee optar por una residencia temporal como inversionista deberá demostrar en migración extranjería una inversión mínima de $150.000 en bienes inmuebles, bienes inscribibles, acciones, valores y proyectos productivos o proyectos de interés nacional. Anteriormente, esta suma era de $200.000. De este modo se pretende producir una dinamización en la economía y una recuperación de los niveles de inversión extranjera de hace una década, cercanos al 7,8% del PIB, que hoy representan solo el 3,5%. Con esta legislación atraemos inversionistas que durante una época pueden participar solicitando condiciones particulares ventajosas para que puedan invertir en Costa Rica y con esa inversión se generan empleos en construcción, empleos en servicios y muy particularmente empleos en zonas costeras y rurales de atractivo turístico en nuestro país. Lo que logra esta ley es generar las condiciones, los incentivos para que estas personas rentistas puedan venir al país, puedan traer sus inversiones y podamos también nosotros generar crecimiento, generar empleo, generar bienestar.
Entre los incentivos de la Ley 9996 destacan que las personas beneficiarias podrían importar hasta 2 vehículos de transporte terrestre, aéreos o marítimos para uso personal o de sus familias, y estos estarían libres de impuestos arancelarios y de valor agregado. Adicionalmente, las sumas declaradas como ingreso para hacerse acreedor de los beneficios de esta ley estarían exentas del impuesto de la renta. A esto se le suma la exoneración de un 20% del total de impuesto de traspaso en aquellos bienes inmuebles que adquieran con el plazo de vigencia de esta ley, y finalmente contarán con una exoneración de impuestos de importación para instrumentos o materiales para el ejercicio de su profesión o bien de uso científico. Quien opte por estos beneficios durante los primeros 5 años de vigencia de la ley los mantendrían por un plazo de hasta 10 años a partir de la fecha en los que fueron otorgados. El ministro de Turismo destacó el impacto que esta nueva legislación puede traer principalmente al sector de turismo, y aprovechó para adelantar que el mes de junio, que recién termina, registró el número más alto de visitación turística desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos. Y en general, la visitación completa, la visitación total de turistas a Costa Rica ya va en una franca línea de recuperación, puesto que por la vía aérea ya representaron un 60% de los que ingresaron en junio del 2019. El sector turismo fue uno de los más afectados ante la pandemia por la COVID-19. Y cambiamos de tema. La Junta de Protección Social afirma que el sorteo del gordito de medio año fue todo un éxito y se logró vender prácticamente el 100% de la lotería. El premio mayor fue el número 84 con la serie 645. Se vendió en Paso Ancho y aún no lo han cambiado. El domingo se realizó el sorteo del gordito de medio año, el número 84, con la serie 645 repartió 400 millones de colones por emisión. El premio habría sido vendido en su totalidad por un único vendedor de lotería en Paso Ancho, San José. Según manifestó la Junta de Protección Social, se logró colocar y vender prácticamente el 100% de la lotería, lo que superó las expectativas que tenían con las ganancias que dejaría el sorteo. Por ejemplo, esperaban una comisión de 384 millones de colones para los vendedores. La suma llegó a los 478 millones. En el caso de los programas de bien social, promediaban 443 millones y se alcanzó casi 565 millones de colones. En realidad, la emisión completa era de 4.000 millones de colones y lo que se obtuvo por ventas fue de 3.982 millones, poco más. Es decir, un 99.56% de venta efectiva del porcentaje. Esto dio como resultado que los vendedores pudieran, la proyección que teníamos se rebasara y se generaran alrededor de 478 millones en comisiones para los vendedores. El Fondo Mutual para las personas vendedoras de Fomovel generó casi 40 millones. Y en impuestos, pues casi 73 millones versus 58 que se habían proyectado. Y por supuesto, para nuestra misión, que es el bien social, lo que va destinado a las organizaciones sociales, una utilidad para estos programas sociales de alrededor, un poco más de 564 millones, casi 565 millones. El segundo premio de este sorteo fue el número 89 con la serie 687. Se trata de 80 millones de colones que fue vendido en 2 sectores de Alajuela, mientras que el tercer premio fue de 35 millones de colones para el número 27 con la serie 699. Para este lunes en la tarde ya se había realizado algunos cambios de lotería, sin embargo, no del premio mayor. El primer premio, en este momento no se ha presentado ninguna persona a hacer el cambio de los 400 millones de colones. Recordamos que este premio fue vendido por una persona, un vendedor en Paso Ancho, las 20 fracciones, pero todavía no ha sido efectivo el cambio. En el segundo lugar, el segundo premio, que era la serie 687 con el número 89, ya se presentó una señora, una mujer, a una agencia bancaria para cambiar 2 fracciones por un monto de 16 millones de colones. Así es que esto fue en la provincia de Alajuela. Y en una agencia en Cañas, una agencia externa también,
un señor se presentó a cambiar 2 fracciones por un monto de 7 millones de colones. Esto es lo que tenemos hasta el momento. El año pasado no se realizó el sorteo de medio año debido a la situación que estaba enfrentando el país con la pandemia. Según Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, durante los últimos meses las ventas de lotería bajaron hasta en un 30%. Sin embargo, el logro de este sorteo demuestra que poco a poco las ventas van creciendo. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa comercial y al volver, desde el mes de mayo, las hospitalizaciones de niños en Costa Rica por COVID-19 vienen en aumento, al igual que los fallecimientos. Los detalles al volver de la primera pausa comercial. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas, los grandes goles, las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez y de Colombia, Rafael Cuellar. El golazo de América, todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Manos a la obra. Mundo de imágenes suspendidas en la hermosura de sus formas, Don Abel, maestro artesano, transforma el cristal en un bello objeto artesanal, la esfera navideña. Mi artesanía es la esfera navideña. La Navidad ya no va a ser lo mismo para ustedes, la van a mirar de otra manera. Manos a la obra, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este 6 de julio estrenamos nuestra serie White Stories, historias sobre el mundo que vivimos, con el gran documental La Jueza. هذا كان المشكلة يعني إنه هيك هم نطرتهم للست. وجيت على المحكمة على أساس إنها تمشي الأمور إن شاء الله زي الذهب. Un verdadero drama legal sobre la jueza Kolu Al-Faki, la primera mujer nombrada en Medio Oriente. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 18 minutos estamos de regreso y vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 614 colones con 52 centavos. El precio del dólar en la venta, 621 colones con 94 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Vamos a una información de último momento. El Sindicato de Empleados Judiciales, ANEJUD, cuestionó el procedimiento utilizado por la Fiscalía para solicitar las intervenciones telefónicas en el caso policialmente conocido como Cochinilla. Vamos a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien está junto con uno de los dirigentes sindicales y nos explican qué es exactamente lo que están cuestionando del proceder de la fiscal general. Adelante, Andrés, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, estamos con Kenneth Álvarez, quien es miembro de la Junta Directiva de ANEJUD, de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, sindicato ahora, y ellos publicaron hace ya algunos minutos una serie de datos en su perfil de Facebook de ANEJUD sobre algunos cuestionamientos que se hacen de las intervenciones telefónicas, el proceso que se llevó
para solicitar las intervenciones telefónicas, en este caso policialmente conocido como Cochinilla. Kenneth, buenas noches, gracias por atendernos. Primero, si nos pueden detallar el cuestionamiento que ustedes están haciendo con esta serie de publicaciones. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hace unos días llegó una información confidencial a nuestro sindicato de que se investigara si la fiscal general, doña Emilia Navas, se encontraba en funciones las fechas en que del 2019 se hicieron las solicitudes de las intervenciones telefónicas, toda vez que aparentemente fueron las sustitutas de ella quien las suscribió y no fue ella, de acuerdo a la ley 7425, el artículo número 10, ¿verdad?, que dice que solamente puede firmarlas el jefe del OIJ, del Ministerio Público o algunas de las partes. Solo ellos pueden presentarlas ante el juez. Constatando, pues, se verificó de que efectivamente la ex fiscal general, doña Emilia Navas, ella no firmó las solicitudes de intervenciones y tampoco las prórrogas. Y dentro de la investigación que se consultó Gestión Humana, es que si ella se encontraba o no laborando en esas fechas, y de las 4 fechas que fueron motivo de consulta, las últimas 3, la señora ex fiscal general de la República sí se encontraba trabajando. Entonces, de ahí pues que presentamos la información al público para pues que los abogados parte del proceso pues corran a acceder, a accionar de acuerdo a lo que les corresponde. Ahora bien, Kenneth, aquí hay un tema importante que podemos explicar. ¿Quiénes, según esta ley que usted señalaba, dice que solo la fiscal general o fiscal general, el director de la OIJ pueden hacer estas solicitudes? A lo que le entiendo y lo que interpreto de lo que ustedes publicaron, que lo que nos están diciendo es el cuestionamiento que ustedes hacen es si esa solicitud que hicieron las subrogantes para realizar las intervenciones estuvieron a derecho o no, si la fiscal, exfiscal Emilia Navas se encontraba laborando en las fechas que ustedes consultaron. ¿Es así? Bueno, eso es lo que se cuestiona no solo ANEJUT, sino muchos abogados y partes del proceso. Porque si ella se encontraba laborando las últimas 3 fechas donde se solicita la prórroga, porque ella no las firma, sus motivos tendrá, ¿verdad? Desconocemos si hay algún documento en el expediente donde ella pues se haya inhibido de ese proceso, puesto que 3 días después de los allanamientos pues ella formalmente y ante la luz de todos los periodistas se inhibió de ese proceso, ¿verdad? Entonces, si se inhibió hasta el 2021, ¿qué la impidió en el 2019 de solicitar la intervención telefónica y sus respectivas prórrogas? Si la ley le dice que tiene que ser ella, o bien sus sustitutas en caso de que ella no se encuentre trabajando, y si se encuentra trabajando en caso de que ella se inhiba del conocimiento de la causa. Ahora, ustedes ya solicitaron información de si ella, o cuál podría ser la respuesta de la Fiscalía, de la razón en la que las 2 fiscales subrogantes hicieron la solicitud, firmaron ellas las solicitudes. Si ustedes manifiestan que en el documento que ustedes tienen, ella se encontraba laborando en las fechas que ustedes señalan. Bueno, ya eso le corresponderá a los abogados parte del proceso, ¿verdad? Si ellos lo consideran eventualmente presentar una actividad procesal defectuosa, ¿verdad? De carácter absoluto, ya tendrá que ser el Ministerio Público quien defienda la legitimidad o no de las actuaciones de las fiscalas que participaron en esas solicitudes. Gracias, Kenneth. Mucho gusto. Kenneth Álvarez, miembro de la Junta Directiva de ANEJUT, este sindicato que hace ya algunos minutos publicaron en su perfil de Facebook una serie de informaciones donde ellos cuestionan ese procedimiento, y lo que cuestionan, lo que interpretamos de lo que ellos manifiestan es que las fechas en las que se firma la solicitud de intervención se hace por parte de las fiscales subrogantes, no la fiscal general,
cuando la fiscal es la que debe hacerlo, y lo hacen ellas únicamente, el fiscal subrogante, cuando la fiscal no se encuentra en ejercicio de sus funciones por vacaciones, porque esté libre o porque esté incapacitada o inhibida de un proceso. Ese es el cuestionamiento que ellos hacen, y bueno, estaremos al tanto también de la respuesta de la Fiscalía. Esta es la información, don Ernesto, que tenemos. Regreso con usted al estudio y estaremos muy al tanto también de lo que resulte ahora con esta información que publica ANEP. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz con esta información que podría eventualmente poner en cuestionamiento la legalidad, la validez legal de las intervenciones telefónicas. En el caso Cochinilla, las intervenciones telefónicas son el espinazo, el corazón probatorio de ese caso. Entonces, esta denuncia que hace la ANEJUD en este momento es de enorme importancia para un caso que ha movilizado completamente a toda la sociedad costarricense. Cambiamos de tema. Desde el mes de mayo, las hospitalizaciones de menores en Costa Rica por COVID-19 vienen en aumento, al igual que los fallecimientos. Asimismo, en lo que llevamos de este año, se han registrado 11 casos del síndrome multiinflamatorio de la infancia, que es una complicación grave que se presenta posterior a la COVID-19. Este lunes, el Hospital Nacional de Niños reportó que un menor se encuentra grave en cuidados intensivos debido a que resultó ser positivo de COVID-19, pero además tiene el virus respiratorio sincicial, virus que según Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, tenía varios meses de no registrarse en el país. La preocupación de las autoridades de salud al ver un incremento importante en el número de niños hospitalizados en salón y en cuidados intensivos por COVID-19 en los últimos 2 meses, dispara la alerta en busca de que los padres eleven el escudo de protección alrededor de los infantes. Los médicos afirman que en este momento los menores son una población vulnerable ante el SARS-CoV-2, ya que aún no hay posibilidad de vacunar a los niños menores de 12 años y la pandemia se ha ido desplazando para afectar a este grupo de edad. Según los datos del centro médico, en enero ingresaron 19 pacientes infectados por el virus, en febrero 6, en marzo 11, en abril 14, pero los internamientos subieron en mayo a 32 enfermos y hubo 3 de ellos en cuidados intensivos, y en junio también hubo 32 hospitalizados y esta vez se registraron 6 niños en cuidados intensivos. En ese mismo mes fallecieron 2 niños por COVID-19. Ese registro es récord, pues nunca había sucedido más de un fallecimiento en un mes. En total de decesos por COVID, 3 pacientes fallecieron el año anterior, mientras que en los primeros 6 meses de este año ya se han contabilizado otras 3 muertes. Por su parte, el síndrome multiinflamatorio de la infancia, que es una complicación grave que se presenta posterior a la COVID-19 en niños, registra en promedio 2 casos por mes. Hubo 24 casos en el año 2020 y llevamos 11 casos más para este año, por lo que en total se registran 35 casos de esta enfermedad asociada a este virus. Estamos hoy analizando el cierre del mes de junio y estamos cerrando junio de nuevo con 32 pacientes hospitalizados, pero ahora con el doble de niños en cuidado intensivo. 6 han requerido cuidado intensivo durante el presente mes. Entonces, evidentemente, pues hay que ponerle atención a este hecho de que el número de hospitalizaciones y el número de hospitalizaciones en UCI, en población pediátrica, ha registrado un incremento importante en los últimos 2 meses, lo cual, digamos, es coherente con los datos que se están describiendo en varios países del mundo. Agregado a lo anterior, este mes de junio nos fallecieron 2 niños por COVID-19. También ha sido el mes récord porque nunca en los meses precedentes habíamos tenido más de un fallecimiento. Arguedas recomienda a los padres y encargados continuar con las medidas sanitarias y afirma que los bebés de menos de 1 año podrían ser más propensos a enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Otros niños, independientemente de su edad, también podrían tener mayor riesgo si padecen de asma, diabetes y enfermedades cardíacas.
Los síntomas de COVID-19 en niños pueden parecerse a los de otras enfermedades comunes como el resfriado, la faringitis o las alergias. La tos y la fiebre son los síntomas más comunes, pero podría presentarse escalofríos, tos, pérdida de olfato o el gusto, diarrea, náuseas o vómitos y dolor abdominal, entre otros. Si usted tiene un niño que presenta dificultad para respirar, fiebre persistente por más de 3 días, rechazo a los líquidos o a la alimentación, signos de deshidratación que se manifiestan como ojos hundidos, boca seca, llanto sin lágrimas, orina escasa y concentrada, o trastornos en el estado de conciencia que pueden manifestarse como somnolencia excesiva, rechazo al juego, rechazo a levantarse, debe buscar inmediatamente atención médica en los servicios de salud que queden más cercanos a su casa. A este lunes el Hospital Nacional de Niños reporta 8 menores hospitalizados por COVID-19, 3 de ellos se encuentran en cuidados intensivos. Luego de 1 año y medio de vivir en pandemia y de haber asistido al proceso de creación y producción de las vacunas contra el SARS-CoV-2, muchas personas asisten ahora al debate sobre la propagación de nuevas cepas o variaciones del coronavirus y surgen muchas interrogantes sobre cómo nos afectan estas variaciones. Para conversar sobre este complejo tema, invité esta noche al epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero. Buenas noches, doctor Romero, bienvenido a Costa Rica Noticias. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches. Lo escucho perfectamente. Ahí estamos. Doctor, en temas relacionados con la pandemia, vamos con noticias mixtas. Por una parte, avanza la vacunación en el país y por otra parte, surgen nuevas variaciones del virus. ¿Cuánto nos pueden afectar estas nuevas variaciones que se detectan en la India o en Londres o en Brasil? Bueno, aquí la buena noticia para todos es que las vacunas que se han venido produciendo y que se están aplicando en Costa Rica son también eficaces contra estas nuevas variantes que han aparecido. Especialmente nos preocupan mucho alfa y delta, siendo alfa la variante que apareció en Gran Bretaña y delta la más reciente en la India. Si bien es cierto, la eficacia de las vacunas es un poco más baja con respecto a la enfermedad grave, perdón, con respecto a la enfermedad moderada, mantienen una muy buena protección, evitando la enfermedad grave, la enfermedad severa, que nos lleva a los internamientos y eventualmente a la muerte. Desafortunadamente, no es tan buena la protección contra la variante Delta, por ejemplo, como la que sí ha demostrado contra la variante original y como lo ha demostrado contra Alfa. Y también aquí, digamos que la parte que puede ser un poquillo preocupante para nosotros es que la eficacia es bastante buena en el tanto se tenga el esquema completo. Cuando se tiene solo una dosis de la vacuna de Pfizer o una dosis de la vacuna de AstraZeneca, esta eficacia, esta efectividad vacunal se reduce sustancialmente, podría reducirse inclusive a la mitad. Cuando hablamos de enfermedad severa, cuando hablamos, perdón, de enfermedad moderada, y se reduce más o menos un 20% con respecto a la enfermedad severa. Entonces, aquí, ¿cuál es el reto? Nosotros vamos un poco atrás, usualmente, epidemiológicamente hablando, de la presencia de estas variantes. De hecho, hasta la semana pasada todavía no se había reportado la presencia de la variante Delta en Costa Rica, pero esto es probablemente por la cantidad de muestras que se están procesando, que son relativamente pocas. Tendríamos que tener una prevalencia de esta enfermedad
arriba de un 5-8% para poder encontrar al menos una muestra positiva con la cantidad de muestras que procesamos, lo cual nos dice que tenemos todavía tiempo de, si fuera posible, subiendo la velocidad de la vacunación, que aquí el problema es que no está necesariamente en nuestras manos, pero si volvemos a aumentar la velocidad de vacunación para completar los esquemas a 2 dosis de las personas que tenemos una dosis, y que es a partir de este mes precisamente que se comienzan a completar esas segundas dosis, podríamos tener un margen de 2 meses aproximadamente para ponernos bastante al día y reducir el efecto negativo que podría tener la circulación en una mayor frecuencia de la variante Delta. Doctor, ahora justamente se habla mucho de esta variante Delta. Incluso un experto israelí dice que podría ser hasta resistente a las vacunas. Usted recién acaba de decir que no, que en realidad baja la eficacia. ¿Esto es materia de polémica o ya hay datos científicos seguros, ciertos, en los que podamos apoyarnos? Bueno, hasta el momento digamos que son reportes, no voy a decir que son reportes anecdóticos porque no lo son. ¿Cómo es que se prueba la eficacia cuando es así tan rápido de una vacuna? Bueno, básicamente lo que se busca es conocer si los anticuerpos que está produciendo el organismo contra esa vacuna, digamos contra, en este caso, la proteína de espícula, son capaces de neutralizar el virus, pero esta vez se hace in vitro, se hace en el laboratorio. Y entonces se toma el virus con esta variante, ¿verdad? Y se ve si los anticuerpos neutralizan. Y entonces se observa que sí hay cierta capacidad de neutralización. De hecho, también mucho se ha conversado, se ha discutido y se ha reportado que el coronavirus con sus proteínas de espícula no producen eso que se llaman serotipos, o sea, no es que son completamente diferentes un virus de otro, sino que son bastante parecidos. Entonces, los anticuerpos que se producen contra un virus neutralizan, aunque sea parcialmente, a otro virus, y cuando estoy diciendo otro virus me refiero a una variante. Entonces, sí hay una capacidad de neutralizar un poco reducida, insisto, pero no es que es del todo inútil. Los reportes que tenemos, por ejemplo, vienen principalmente de Gran Bretaña. En Gran Bretaña ya tenemos circulante la variante Delta, es la variante predominante en este momento, inclusive ya desplazó a Alfa. Y allá se ha demostrado, y es donde mejor se tienen los reportes, de que las personas que han estado, enfermando de gravedad o que inclusive han fallecido es porque del todo no están vacunadas o tienen esquemas incompletos. Y que las personas que están vacunadas y que son afectadas por la variante Delta tienen menor chance de hospitalización y de muerte. Entonces, sí hay un efecto. Inclusive en Estados Unidos, ya el doctor Anthony Fauci ha salido a la prensa a decir que las vacunas que se tienen protegen contra esta variante de manera parcial, y por eso es que se está instando de nuevo al uso de las mascarillas. Bueno, ya Israel lo volvió a hacer, ya en Europa se está volviendo a hacer. Se ha trazado la reapertura en la Gran Bretaña, la reducción de las medidas restrictivas. Se insta a toda la población de nuevo al uso de las mascarillas, a pesar de tener el esquema completo de vacunación, precisamente por esta reducción parcial. Y digo parcial porque en realidad no es completamente
digamos, inocua o del todo ineficiente las vacunas, porque inclusive hasta la vacuna de Johnson & Johnson, creo que el fin de semana reportaban sus fabricantes que también ha demostrado eficacia contra Delta. Doctor, hay otro factor de preocupación que es el incremento de niños con COVID. En enero se hospitalizaron 19 y en junio llegaron a 32 los casos. Ya fallecieron desde que inició la pandemia 6 niños en el país. ¿Por qué están aumentando los contagios en niños? ¿Qué se sabe de una vacuna para ellos? Bueno, voy a empezar por la parte final, con respecto a las vacunas. Como lo decía la doctora Arguedas previo a esta intervención, aquí el problema es que tenemos una población desprotegida con respecto a las vacunas, porque las vacunas se desarrollaron cuando se probaron en personas mayores de 18 años, o sea, de 18 años hacia arriba. Y tenemos la certeza de cuán eficaz y cuán seguras son las vacunas en ellos. Después se amplió el estudio, hace pocos meses se comenzó a estudiar la población de 12 a 17 años y se vio que eran seguras y que eran eficaces. Ahora se está conduciendo un par de estudios que están ahorita en marcha que tienen que ver con el uso de las vacunas en niños de 5 a 12 años y en niños de 6 meses a 5 años. El de los niños de 5 años a 12 está por publicarse sus resultados aproximadamente entre agosto, septiembre, octubre, por ahí. Mientras que el de los más pequeños está para publicarse cerca de noviembre. Entonces, todavía no tenemos datos fehacientes que nos hablen de la eficacia y de la seguridad en estos niños. Sin embargo, es bastante probable que las vacunas sean muy seguras, es bastante probable que sean seguras en niños porque los niños tienen un sistema inmunológico muy fuerte y ya lo hemos venido diciendo estos días. Los niños antes de los 12 meses de edad ya reciben muchísimos antígenos en vacunas, inclusive de forma repetida, y reaccionan muy bien. Y esto es precisamente lo que les permite tener una muy buena sobrevida durante el primer año de vida. Ahora, con respecto a la primera parte, sí, desafortunadamente se ha incrementado la cantidad de niños infectados, prácticamente se duplicaron con respecto al inicio del año y ya tenemos un mes con 2 fallecimientos, lamentablemente en junio. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Bueno, por varias razones. Una podría ser que los niños están pasando más tiempo en casa, ¿verdad? Con esto el adelanto de las vacaciones y pegarlo con las vacaciones de 15 días, están más tiempo en casa. Las personas, digamos, adultas y adultas jóvenes todavía no están del todo cubiertas por las vacunas. Hay que recordar que el grupo 3 todavía tiene mucho camino por recorrer y los grupos 4 y 5 con mucho más razón. Entonces, esta población económicamente activa, que muchos de ellos son padres de familia o que tienen relación con infantes, podrían ser el vehículo, digamos, que transporta el virus hasta las casas y que los podría eventualmente estar contagiando. Por otra parte, pues ellos no están siendo vacunados y entonces podríamos estar teniendo un incremento en la cantidad de casos. Recordemos que los niños son asintomáticos en su gran mayoría o tienen una sintomatología leve. Entonces, no nos damos cuenta de cuánta cantidad de enfermedad hay en realidad, pero es probable que tengamos un incremento en la cantidad porque hay un desplazamiento de los casos que antes se daban en personas adultas mayores que hoy tienen esquema completo y digamos que comenzamos a observar mayor cantidad de casos en estas personas pequeñas, digamos en los infantes y en los adolescentes y también
hay que ver que se están combinando, y ya también lo decía la doctora Arguedas, digamos, tenemos la presencia de otros virus respiratorios que podrían complicar los cuadros y llevar a estos niños a una situación bastante más severa que inclusive les puede causar la muerte. Bueno, evidentemente hay que extremar las precauciones con este sector de la población. Muchísimas gracias, doctor Romero, como siempre, clarísimo conceptualmente. El doctor Juan Para José, servirle, don Ernesto. Doctor Juan José Romero de la Universidad Nacional. Vamos a ver ahora un repaso de los datos COVID para hoy. Tenemos hoy 690 nuevos casos confirmados para un total de 374.324 casos confirmados desde que inició la pandemia. En total alcanzamos hoy la cifra de 4.726 personas fallecidas por causas relacionadas a la COVID-19. Y a nivel de hospitalización mejora un poco la situación respecto de lo que habíamos visto días atrás. Hay 939 camas ocupadas con personas relacionadas al COVID, de las cuales 395 requieren de cuidados intensivos. Vamos ahora a una pausa y al volver, Keylor Navas y Luis Díaz no fueron incluidos en la lista a Copa de Oro porque sus equipos los reportaron lesionados. Los detalles al volver en la información deportiva con el periodista Kenneth Meléndez. Ya venimos de esta pausa. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300.000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Tenemos una compleja relación con la política, tan compleja que nos cuesta definirla, pero es parte esencial de lo que somos, animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición, los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Este martes en Café Nacional vamos a estar dando algunas recomendaciones de cuáles son los cascos más seguros que usted debe utilizar, señor motociclista, ante tanto accidente que tenemos en carretera. Y para que desde pequeños aprendamos cuáles son las porciones de alimento correcta, usted no se puede perder mañana Aprendo en Casa en la segunda hora de Café Nacional. Le esperamos. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos La herencia de mis alas, un espectáculo donde la narradora Ana Coralia Fernández cuenta cómo su vuelo ha sido una herencia de las mujeres que antecedieron su ruta. Las historias se entrelazan y se tejen a partir de este hilo conductor con canciones y poemas. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenas noches, gracias por continuar en compañía de Costa Rica Noticias. Vamos con la información de los deportes. Keylor Navas y Luis Díaz no fueron incluidos en la lista a Copa Oro porque sus equipos los reportaron lesionados. No obstante, ambos están de lleno con sus clubes. El técnico Luis Fernando Suárez tuvo varios inconvenientes para armar la nómina que asistirá a la Copa Oro. Los principales fueron el desconocimiento de los jugadores costarricenses y el reporte de lesiones de otros.
El referente de la tricolor, Keylor Navas, el atacante Luis Díaz y el lateral Cristian Gamboa no fueron convocados porque los clubes dueños de sus fichas los reportaron lesionados. No obstante, el portero y el defensor ya iniciaron pretemporada con el Paris Saint-Germain y el Bochum respectivamente, mientras que Díaz fue titular el sábado con el Columbus Crew. El guardameta fue reportado con una molestia en el hombro y se perderá el torneo de CONCACAF por quinta vez consecutiva. Navas no viste la tricolor en Copa Oro desde el 2011. El portero tampoco asistió al Final Four de la Liga de Naciones que se disputó hace un mes. El viernes anterior, en la presentación de la lista definitiva para el certamen, el cuerpo técnico aseguró que no ponen en duda la ausencia del arquero. A mí me parece que ese es un tema médico, es un tema donde el caso de Keylor pues viene con un dictamen médico que está lesionado, y usted, un jugador lesionado, pues no lo puede obligar a jugar en una selección. O sea, si está lesionado, si no está lesionado, pues habría que ver qué es lo que pasa, pero yo creo que hay que respetar también la parte médica. Gamboa fue reportado como lesionado desde antes de que terminara el torneo de segunda división en Alemania. Incluso no jugó los partidos decisivos que dieron al Bochum el ascenso a la Bundesliga. Díaz también estuvo lesionado, pero volvió el sábado en el empate de su equipo, el Columbus Crew, ante el New England Revolution por la Major League Soccer de los Estados Unidos. Un caso diferente es el de Oscar Duarte, quien estuvo lesionado pero decidió asistir a los entrenamientos con el técnico colombiano con la intención de probar si estaba en condiciones para asistir a la Copa Oro, lo que le permitió estar en la lista definitiva. Otro jugador que no estará es Randa Leal. El atacante no asistió a los entrenamientos con Luis Fernando Suárez debido al nacimiento de su hijo, pero el sábado fue titular con el Nashville e incluso dio la asistencia para el gol de la victoria. Este lunes se anunció que Yeltsin Tejeda no irá a la Copa Oro debido a una lesión. Su lugar fue ocupado por Jefferson Brenes. Pogacar responde ante las sospechas de dopaje debido a su increíble rendimiento en el Tour de Francia. Además, en la Fórmula 1, Max Verstappen vive su mejor momento y supera a Lewis Hamilton en 32 puntos en el Mundial de Pilotos. Interrogado este lunes por las sospechas que pueda provocar su dominio aplastante en el Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar recordó los numerosos controles antidopaje a los que se somete, que siempre han resultado negativos. Cuando alguien no cree en mí, trato siempre de demostrarle que está equivocado, declaró la camisa amarilla del Tour en una posición muy ventajosa para revalidar el triunfo de 2020. Pogačar aseguró, por ejemplo, que en la jornada del domingo fue sometido a 3 controles antidopaje, 2 antes de la salida y otro al final de la etapa 9 en Tignes. Por otro lado, Max Verstappen dominó el fin de semana la Fórmula 1 desde el primer instante. No concedió ninguna oportunidad a sus rivales. Este es su tercer triunfo consecutivo del neerlandés, que pone tierra de por medio en el Mundial tras el tropiezo de Hamilton, que fue cuarto ante los problemas que sufrió su monoplaza. Bottas salvó el día para Mercedes con la segunda posición y Lando Norris fue tercero. En el Mundial, Hamilton tiene 150 puntos y Verstappen es líder con 182 puntos. Será ahora hasta el 18 de julio la próxima carrera en Gran Bretaña, donde se correrá el primer sprint del año. Roger Federer superó con solvencia un verdadero test este lunes en Wimbledon. El suizo eliminó al italiano Lorenzo Sonego 7-6, 6-4 y 6-2 y jugará los cuartos de final en el pasto inglés por ocasión número 17. El helvético de 39 años, que sueña con un 9º título londinense para llevar a 21 el récord de títulos de Grand Slam, se medirá al ruso Daniil Medvedev o al polaco Hubert Hurkacz por un puesto en semifinales. El partido entre estos dos tenistas fue interrumpido este lunes por la lluvia y la llegada de la noche. En otra información de selecciones, hoy Brasil le ganó a Perú, se mete en la final de la Copa América, donde mañana Argentina y Colombia definirán el próximo finalista. Estoy inhibido para comentar esa noticia. Dos bajas sensibles en la Copa Oro, realmente. Sí, claro, y especialmente por el tema de Keylor Navas, porque su sola presencia ya pesa, ¿verdad? Pero bueno, ya van 10 años en que Keylor Navas no asiste a la Copa Oro. Siempre se reporta lesionado. Habrá que, como decían en la información, habrá que confiar en ese dictamen médico. Sí, no puede poner uno entredicho lo que dice el doctor del equipo, pero es muy extraño que lo reporten y hoy se presenta la pretemporada
como si nada hubiera pasado. Así es. Muchas gracias, Kenneth Meléndez. Con mucho gusto. Con la información deportiva. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a un corte comercial. El 19 de julio será el último día en que Inglaterra exija el uso de la mascarilla. Los detalles al volver en la sección de internacionales. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Historias de vidas que han sido transformadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. María la Baja es un pueblo rico en cuanto a la cultura porque tenemos el canto del bullerengue. Es un municipio muy alegre. Ancestralmente María la Baja eran tierras indígenas. Fórmulas de cambio, los lunes a las 11 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? A un año de la llegada del SARS-CoV-2 a Costa Rica y de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, pero en el mundo mucho más, el impacto económico es innegable y sobre todo tiene un rostro muy importante en nuestro país, 500,000 personas sin trabajo a la fecha, porque en algún momento fueron muchas más. Entonces urge reactivar la economía, tomar esas medidas que necesitamos para sacar adelante al país en beneficio de todas y todos los ciudadanos de la República de Costa Rica. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñanos. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí. Los ciudadanos de Inglaterra dejarán de usar mascarilla de forma obligatoria a partir del próximo 19 de julio. Las autoridades apuestan al resultado de la vacunación contra la COVID-19. We will end the 1 meter plus rule. Vamos a poner fin a la regla de 1 metro de distanciamiento social y a la obligación legal de usar mascarilla, aunque se sugerirá dónde tal vez hacerlo, especialmente cuando aumenten los casos o cuando se entre en contacto con personas con los que uno no se reúne generalmente en espacios cerrados como el transporte público. Closed spaces, such as obviously crowded public transport. Y a las 7:57 de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. Buscamos tenerlo informado y en el contexto apropiado. En unos minutos voy a conversar con el experto en comunicación política, Gustavo Araya. Vamos a analizar el estado actual de la campaña política. Quédese en la señal de Canal 13, que ya casi volvemos con esta entrevista de fondo.